El fugitivo de Stephen King. Menos 99 y contando. Cuando Ben Richards llegó a la calle, la llovizna se había convertido en un intenso chaparrón. El gran termómetro del anuncio al otro lado de la calle, "Fume Dogs con pasión para una divertida alucinación", marcaba 10 grados, la temperatura ideal para encender un dog, hasta el enésimo grado. Eso significaba apenas 15 en el piso, y Katie tenía la gripe. Una rata merodeaba ociosa y miserable entre el asfalto agrietado y abombado de la calzada. Al otro lado de esta, el esqueleto viejo y oxidado de un Humber modelo 2013 permanecía apoyado sobre sus desvencijados ejes. El coche había sido desmantelado totalmente. Hasta le faltaban los cojinetes del volante y los soportes del motor. Pero la policía no había retirado el vehículo. La policía apenas se aventuraba ya al sur del canal. Cobb City se alzaba como una enorme ratonera, plagada de aparcamientos, tiendas desiertas, centros comerciales y campos de juego asfaltados. Las bandas motorizadas imponían su ley en las calles y todas las noticias de los telediarios sobre las intrépidas patrullas ciudadanas de la policía en Ciudad Sur no eran más que un montón de mierda. Las calles estaban silenciosas, fantasmagóricas. Si uno salía de casa, tenía que tomar el neumobús o llevar un rodillo de gas. Apretó el paso sin mirar a su alrededor, sin pensar siquiera. El aire era denso y cargado de azufre. 4 motos pasaron junto a él con un rugido y alguien le lanzó un pedazo de asfalto arrancado del pavimento. Richards buscó refugio rápidamente. 2 neumobuses pasaron junto a él y notó el torbellino del aire en el rostro como una bofetada. Sin embargo, no les hizo ninguna señal para que se detuvieran. Ya no le quedaba nada de la asignación semanal de $20 por desempleo, en dólares antiguos. No tenía dinero para el billete y supuso que los merodeadores callejeros se darían cuenta de que era más pobre que una rata. Nadie más le molestó mientras caminaba. Rascacielos, urbanizaciones, verjas cerradas con cadenas, aparcamientos vacíos salvo por los restos de algún coche destripado, palabras obscenas garabateadas con tiza en el asfalto que ahora la lluvia se encargaba de borrar. Ventanas con los cristales rotos, ratas, bolsas de basura mojadas esparcidas por las aceras y los bordillos. Pintadas escritas aquí y allá sobre las paredes grises y ruinosas. Blanquito, no vengas a tomar el sol aquí. Los hombres fuman dogs. Tu madre es una piojosa. Tócate el pito. Tommy vende droga. Hitler era cojonudo. Mary, Sid. Muerte a todos los judíos. Las viejas farolas de sodio de la General Atomics, instaladas en los años 70, habían sido rotas a pedradas mucho tiempo atrás, y ningún técnico vendría a repararlas, pues ahora solo trabajaban para quienes disponían de nuevos dólares créditos. Los técnicos no salían del centro de la ciudad y los barrios altos eran otra cosa. En cambio, en Cobb City todo permanecía en silencio, salvo por los suspiros de los neumobuses que pasaban y por el eco de las pisadas de Ben Richards. El campo de batalla que constituía las calles solo se iluminaba por la noche. De día era apenas una extensión gris, desierta y silenciosa, que no presentaba más movimiento que el de los gatos, las ratas y los grandes gusanos blancos que se cebaban en las bolsas de basura. No había más olor que el aire fétido y malsano de aquel feliz año 2025.
Los cables de Librevisión estaban enterrados bajo las calles a salvo de los vándalos, y solo a un idiota o a un revolucionario se le ocurriría intentar sabotearlos. La librevisión era el pan de cada día, la materia que componía los sueños. Una papelina de Skag costaba $12 antiguos y una píldora de Posh californiano costaba 20, mientras que la librevisión le drogaba a uno gratis. Allá lejos, al otro lado del canal, la máquina de los sueños funcionaba 24 horas al día. Pero a base de dólares nuevos que solo podían conseguir quienes tenían un empleo. En Cop City, a este lado del canal, se hacinaban otros 4 millones de personas, casi todas ellas desempleadas. Ben Richards anduvo más de 5 kilómetros y las esporádicas tiendas de bebidas alcohólicas y de tabaco, al principio provistas de sólidas rejas, se hicieron muy numerosas. Después venían los locales clasificados X. 24 perversiones. Cuéntelas, 24. Las tiendas de empeño y los emporios de la sangre. Las esquinas estaban tomadas por los grupos de motoristas con sus máquinas y todo el barrio desaparecía y aparecía cubierto de colillas de cigarrillos de marihuana. Los ricos fumaban dogs. Los ricos. Por fin alcanzó a divisar los rascacielos que se alzaban hasta las nubes, interminables e impresionantes. El más alto de todos los edificios era el de la cadena de Librevisión, donde se desarrollaban los concursos. Tenía 100 pisos de altura y la mitad superior quedaba oculta por un velo de nubes y contaminación urbana. Ben Richards fijó sus ojos en el edificio y avanzó otro kilómetro. Allí, los cines de películas porno eran más caros y las tiendas de tabaco y droga carecían de rejas, aunque a la entrada solían deambular los vigilantes privados de las agencias de seguridad con las porras eléctricas colgando de sus cinturones. Y en cada esquina montaba guardia un policía municipal. Llegó frente al parque de la Fuente del Pueblo. La entrada costaba 75 centavos. Madres bien vestidas vigilaban a sus pequeños mientras estos retozaban en el astro césped tras la verja cerrada con cadenas. A cada lado de la verja había un policía. Richards echó una breve y patética mirada a la fuente. Después cruzó el canal. Cuando estuvo más cerca del edificio de la cadena, este fue haciéndose más y más alto, casi inconcebiblemente elevado, con sus hileras impersonales de innumerables ventanas, cada una de las cuales pertenecía a un despacho. Los policías le observaron dispuestos a ahuyentarlo o detenerlo si intentaba pedir limosna. Allí en la parte alta de la ciudad, los tipos como él, con sus gastados pantalones grises, su corte de pelo barato y sus ojos hundidos, solo tenían un propósito: llegar al edificio de la cadena para participar en algún concurso. Los exámenes calificadores empezaban justo a mediodía. Cuando Ben Richards llegó hasta el último hombre de la cola, se encontró casi a la sombra del edificio de la cadena. Sin embargo, la entrada a este quedó todavía a más de 1 kilómetro, a 9 calles de distancia. La cola se extendía ante él como una serpiente interminable. Los exámenes calificadores empezaban justo a mediodía. Cuando Ben Richards llegó hasta el último hombre de la cola, se encontró casi a la sombra del edificio de la cadena. Sin embargo, la entrada a este quedaba todavía a más de 1 kilómetro, a 9 calles de distancia. La cola se extendía ante él como una serpiente interminable. Pronto, otros individuos se unieron a ella detrás de Richards. La policía les observaba con las manos posadas en las culatas de sus pistolas o en sus porras eléctricas. Los agentes sonreían con aire de superioridad y desdén. Frank, ¿no te parece que ese tipo es un bobo?
A mí me da toda la impresión de que lo es. ¿Lo imaginas? Uno de ahí adelante me ha preguntado dónde podía encontrar un retrete. ¿Te imaginas? Esos hijos de perra. Matarían a su propia madre por... Apestaba, como si no se hubiera bañado desde... Siempre he dicho que no hay nada como un espectáculo de gente rara. Al cabo de un rato, la cola se puso en movimiento y todos empezaron a avanzar, arrastrando los pies, con las cabezas hundidas, para protegerse de la lluvia. -98 y contando. Eran más de las 4 cuando Ben Richards llegó hasta el mostrador principal y allí le indicaron que se dirigiera al mostrador número 9, letras QR. La mujer sentada tras el mismo tenía un aspecto cansado, cruel e impersonal. Levantó la mirada hacia Ben y empezó a hacerle preguntas sin prestarle apenas atención. ¿Nombre completo? Richards Benjamin Stewart. Los dedos de la mujer recorrieron el tablero, clac, 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 introduciendo los datos en la máquina. Edad, estatura, peso. 28, 1,87 m, 75, clac, clac, clac. Cociente intelectual certificado por el test de Wilshire, si lo sabe, y edad en que pasó el test. 126, a los 14 años. Clac, clac, clac. El inmenso vestíbulo era una algarabía de voces, ecos y resonancias. Preguntas y respuestas. Algunos candidatos eran rechazados, unos se alejaban entre sollozos, otros alzaban voces de protesta. Un par de gritos y preguntas, siempre preguntas. ¿Última escuela? Oficios manuales. ¿Terminó los estudios? No. ¿Cursos aprobados y edad en que dejó la escuela? 2 cursos, a los 16. ¿Razones para dejar de estudiar? Me casé. Clac, clac, clac. Nombre y edad de su esposa, si es que la tiene. Sheila Catherine Richards, 26. Nombre y edad de sus hijos, si es que los tiene. Catherine Sarah Richards, 18 meses. Clac, clac, clac. Una última pregunta, señor Richards. Y no se moleste en mentir. Si lo hace, se descubrirá durante el examen físico y será descalificado. ¿Ha utilizado alguna vez heroína o ese alucinógeno de anfetamina sintética que llaman Bush de San Francisco? No. Clac. La mujer entregó a Ben una tarjeta de plástico que había esculpido la máquina. No pierda esta tarjeta, muchacho. De lo contrario, tendrá que empezar otra vez los trámites la próxima semana. Ahora la mujer estaba estudiando su rostro, sus ojos coléricos y su cuerpo larguirucho. No tenía mal aspecto. Al menos tenía algún rastro de inteligencia, una buena estadística. Con gesto rápido, la mujer tomó de nuevo la tarjeta y efectuó una marca en la esquina superior derecha de la misma, dándole un extraño aspecto de gastada. ¿Por qué ha hecho eso? No tiene importancia. Ya se lo dirán más adelante. Quizás. La mujer señaló un amplio pasillo que conducía hacia la zona de ascensores. Decenas de tipos procedentes de las mesas de recepción se encaminaban hacia allí. Eran detenidos por los vigilantes, mostraban sus correspondientes tarjetas y continuaban adelante. Mientras Richards miraba, uno de los vigilantes detuvo a un tipo tembloroso y de facciones hundidas. Tenía todo el aspecto de un adicto al push, y el vigilante le negó el paso. El tipo empezó a llorar y a gritar, pero tuvo que marcharse. Como verá, este es un mundo muy duro, muchacho, murmuró la mujer sin el menor rastro de simpatía en la voz. Richards se encaminó hacia el pasillo detrás de él. La letanía de preguntas y respuestas se iniciaba otra vez. -97 y contando. Una mano poderosa y encallecida se posó en su hombro al principio del pasillo, más allá
de los mostradores. La tarjeta, amigo. Richards la mostró. El vigilante se relajó. Su rostro, de facciones astutas, casi orientales, reflejaba disgusto. «Te gusta echar a la gente, ¿verdad?», murmuró Richards. «Eso te da poder, ¿no es cierto?». «¿Quieres que te ponga en la calle a ti también, gusano?». Richards dejó atrás al vigilante y éste no se movió. Se detuvo a medio pasillo y se volvió hacia el tipo uniformado. Tú», llamó. El vigilante le miró con aire belicoso. «¿Tienes familia?», le preguntó Ben. «La semana que viene podría tocarte a ti». «Sí, lo que digas. Siga adelante», gritó el hombre enfurecido. Richards le obedeció con una sonrisa en los labios. Había una cola de unos 20 candidatos junto a los ascensores. Richards enseñó la tarjeta a uno de los vigilantes, que le observó atentamente. «¿Tienes la cabeza dura, muchacho?». «Bastante», replicó Richards con una sonrisa. El vigilante le devolvió la tarjeta. «Pues ya te la ablandarán. Veremos si eres tan valiente como un par de agujeros en la cabeza». «Tanto como tú si no llevaras ese arma a la cintura», replicó Richards, sonriendo todavía. «¿Quieres probarlo?». Por un instante creyó que el tipo iba a lanzarse sobre él. «Ya te arreglarán», dijo el vigilante. «Terminarás arrastrándote de rodillas antes de que acaben contigo». El vigilante dio el alto a 3 tipos que se acercaban y les pidió las tarjetas. El hombre situado delante de Richards se volvió hacia éste. Tenía un aire nervioso e infeliz, y el rizado cabello le sobresalía de la frente como un promontorio. «Escucha, amigo, no vayas a pelearte con esta gente. Aquí queda registrado todo lo que haces, lo que dices». «¿De veras?», replicó Richards mientras dirigía al hombre una mansa mirada. El tipo se volvió de nuevo hacia adelante. De pronto se abrieron las puertas del ascensor. Un vigilante negro con un vientre enorme protegía el platón de los botones. Al fondo del gran ascensor, en un pequeño cubículo blindado del tamaño de una cabina telefónica, había otro vigilante sentado en un taburete hojeando una revista de perversiones en 3 dimensiones. En su regazo tenía una escopeta de cañones recortados y junto a ella, dispuesta para ser cargada, había una caja de munición. «Vamos, pasen al fondo», gritó el gordo, con aire de aburrida importancia. «Al fondo, he dicho». Los candidatos se apretaron hasta que a Richards le fue imposible respirar profundamente, encajado por todas partes con aquella triste masa de carne. Subieron al segundo piso y las puertas se abrieron. Richards, que pasaba la cabeza a todos los demás en el ascensor, vio una enorme sala de espera con muchos asientos, dominada por una inmensa pantalla de libre visión. En un rincón había un expendedor automático de tabaco. «Salgan, vayan saliendo. Muestren sus tarjetas a la izquierda». Obedecieron y cada uno enseñó su tarjeta de identificación ante el objetivo impersonal de una cámara. Junto a esta permanecían 3 vigilantes. Por alguna razón, la cámara emitía un zumbido al identificar alguna de las tarjetas, y sus poseedores eran apartados de la cola y devueltos a la calle. Richards mostró la suya y fue autorizado a seguir. Se acercó a la máquina de cigarrillos, sacó un paquete y tomó asiento lo más lejos posible del libre visor. Encendió un cigarrillo y expulsó el humo entre toses. Llevaba casi 6 meses sin fumar un solo pitillo. Menos 96 y contando. Casi de inmediato llamaron para el examen físico a aquellos cuyo apellido empezaba por A. Un par de docenas de candidatos se pusieron de pie y desaparecieron tras una puerta situada junto al libre visor.
Sobre la puerta había un gran rótulo que decía «Por aquí». Debajo de estas palabras había una flecha que señalaba la puerta. El grado medio de alfabetización de los candidatos era notoriamente bajo. Cada cuarto de hora aproximadamente llamaban una nueva letra. Ben Richards había entrado casi a las 5, así que calculó que no le llamarían hasta pasadas las 8. Deseó haberse traído un libro, pero consideró que todo iba bien como estaba. Los libros eran, cuando menos, objetos sospechosos, sobre todo si se los tenía alguien de la otra parte del canal. Eran más seguras las revistas pervertidas. Contempló con inquietud el noticiario de las 6. Los combates en Ecuador habían empeorado. En la India había estallado nuevos brotes de violencia caníbal y los Tigres de Detroit habían vencido a los Gatos Monteses de Harding por 6-2 en el partido de la tarde. Cuando se inició el primero de los grandes concursos de la noche, se acercó a la ventana con nerviosismo y contempló el exterior. Abajo, en las aceras, una multitud de hombres y mujeres, la mayoría de ellos técnicos o burócratas de la cadena, naturalmente, empezaban a deambular en busca de diversión. Al otro lado de la calle, en una esquina, un camello autorizado pregonaba su mercancía. Un hombre pasó por debajo de Richards con una fulana de cada brazo. Las mujeres iban envueltas en abrigos de Marta Cebellina y los tres iban riéndose. Le entró una terrible añoranza de Sheila y Katie. Deseó poder llamarlas, pero consideró que no se lo permitirían. Todavía estaba a tiempo de retirarse, desde luego. Varios hombres lo habían hecho ya. Se levantaban, cruzaban la sala de espera con una confusa e imprecisa sonrisa y enfilaban la puerta sobre la que se leía «a la calle». ¿Volver a aquel piso con la pequeña consumida por la fiebre en la habitación continua? No, imposible. Imposible. Permaneció un rato más junto a la ventana y después volvió a sentarse. Un nuevo concurso. Cabe su tumba. Ya estaba en el aire. El tipo sentado junto a Richards le dio un golpecito en el brazo con gesto nervioso. ¿Es cierto que eliminan a más de un 30% en los exámenes físicos? No lo sé, replicó. Cielo santo, continuó el hombre. Yo tengo bronquitis. Quizá caminando hacia los billetes. Dios. Richards no sabía qué decir. La respiración del tipo sonaba como un camión lejano que estuviera subiendo una cuesta pronunciada. Tengo familia y... añadió el tipo con abatida desesperación. Richards clavó la mirada en el librevisor como si el programa le interesara. El tipo permaneció en silencio un largo rato. A las 7:30, cuando se inició el programa siguiente, Richards le oyó preguntar sobre el examen físico al hombre sentado al otro lado. En la calle ya había oscurecido. Richards se preguntó si aún seguiría lloviendo. Las horas le parecían muy largas. Menos 95 y contando. Pasaban algunos minutos de las 9:30 cuando llamaron a las R. El grupo, Richards incluido, pasó a la sala de observación. Gran parte del nerviosismo inicial había desaparecido, y la mayoría de los candidatos estaba contemplando la librevisión con avidez y sin el temor reverencial de horas antes, o bien dormitaban en sus asientos. El tipo sentado a su lado había sido llamado una hora antes, pues su apellido empezaba por L. Richard se preguntó, ociosamente, si lo habían aceptado. La sala de observación era grande y sus paredes estaban cubiertas de azulejos que reflejaban la luz de las fluorescentes del techo. Parecía una cadena de montaje con varios médicos de aspecto aburrido situados en diversos puntos del recorrido. Richards se preguntó con amargura si alguno de ellos estaría dispuesto a examinar a su pequeña hija.
Los candidatos mostraron sus tarjetas a otra cámara incrustada en la pared y recibieron la orden de detenerse ante una hilera de percheros. Un médico con una larga bata blanca de laboratorio se acercó a ellos con una tablilla bajo el brazo. Bien, desnúdense. Cuelguen la ropa en el perchero. Recuerden el número de su colgador e indíquenlo al ordenanza del fondo. No se preocupen por sus objetos de valor. Aquí nadie los quiere, dijo. Objetos de valor. Menuda broma, pensó Richards mientras se desabrochaba la camisa. Llevaba una cartera vacía con algunas fotos de Sheila y Katie, un recibo de una media suela que se había hecho colocar 6 meses atrás, un llavero sin más llave que la de su casa, un calcetín de niño que no recordaba haber dejado allí, y el paquete de tabaco que había sacado de la máquina. Bajo los pantalones, Richards llevaba unos calzoncillos deshilachados porque Sheila siempre insistía en que se los pusiera. En cambio, la mayoría de los demás iba sin ropa interior. Pronto estuvieron todos desnudos y anónimos, con los penes colgando entre las piernas como olvidadas masas de guerra. Cada uno llevaba en la mano su tarjeta. Algunos arrastraban los pies como si el suelo estuviera frío, aunque no era así. La sala estaba llena de un suave aroma a alcohol, nostálgico e impersonal. Bueno, guarden la fila, indicó el médico de la tablilla. Y muestren siempre la tarjeta. Sigan las instrucciones. La cola fue avanzando. Richards advirtió que a lo largo del recorrido había un vigilante junto a cada médico. Bajó la mirada y aguardó, en actitud pasiva. Tarjeta. La mostró y el primer médico anotó el número. A continuación añadió: «Abra la boca». Richards la abrió, con la lengua recogida. El siguiente médico estudió sus pupilas con una pequeña y potente linterna y luego comprobó sus oídos. Después, un tercer médico le colocó en el pecho el frío círculo del estetoscopio. Bien, ahora tosa. Richards tosió. Delante de él, uno de los candidatos había sido descartado y protestaba. Necesitaba el dinero y no podían hacerle aquello. Acudiría a un abogado si era preciso. El médico movió el estetoscopio del lugar y repitió: «Usted tosa». Richard tosió. El médico le hizo dar media vuelta y le colocó el estetoscopio en la espalda. «Muy bien. Inspire profundamente y contenga el aire». Movió el estetoscopio a diversos puntos de la espalda de Ben y añadió: «Bien. Exhale». Richards soltó el aire. «Bien, pase allí». Un médico sonriente con un parche en el ojo le tomó la presión. Otro médico calvo y con la piel del cráneo moteada de grandes pecas oscuras como si padeciera del hígado continuó el examen. Tras colocar su fría mano en la ingle de Richards, entre el escroto y el muslo, indicó: «Bien, tosa». Richards tosió una vez más. «Adelante». Le tomaron la presión y le pidieron que escupiera en un recipiente. Ya había recorrido la mitad de la sala. 2 o 3 tipos habían terminado ya y una ordenanza de rostro descolorido y dientes de conejo traía sus ropas en unos cestos de alambre. Otra media docena de candidatos habían sido descartados y conducidos hasta la escalera. Bien, inclínese y abra los glúteos. Richards se inclinó y los abrió. Un dedo envuelto en plástico se introdujo en su recto, lo exploró y lo retiró. Adelante. Entró en una cabina cerrada con cortinas por 3 lados, como las antiguas casillas de votación. Estas habían sido sustituidas por elecciones mediante ordenador hacía 11 años. Richards orinó en un recipiente azul. El médico se lo llevó y lo vació en un aparato. En la siguiente parada le aguardaba una prueba de visión. Bien, lea, dijo el médico. E, A, L, D, F, S, P, M, Z, K,
L, A, C, T, U, S, G, A. Bien, bien, suficiente. Adelante. Entró en otra cabina como la anterior y se colocó unos audífonos. Le indicaron que pulsara el botón blanco mientras oyera algo y el rojo cuando dejara de oír. El sonido era muy agudo y débil, como un silbato para perros, ajustado precisamente en el umbral auditivo humano. Richards continuó pulsando los botones hasta que le indicaron que se detuviera. Le hicieron subir a una báscula y luego le examinaron los pies. Le colocaron ante un fluoroscopio después de ponerle un traje protector de plomo. Un médico que mascaba chicle mientras tarareaba algo para sí con escasa entonación, tomó varias placas y anotó su número de tarjeta. Richards había entrado con un grupo de unos 20. 12 habían llegado hasta el final de la cadena. Algunos ya estaban vestidos y esperaban el ascensor. Un número similar había sido descartado. Uno de ellos había intentado agredir al médico que le había sacado de la cola y un policía con la porra eléctrica en alto había caído sobre él con toda energía. El tipo había caído al suelo en redondo, como si le hubieran dado un hachazo. Hicieron subir a Richards a una tarima y le preguntaron si había padecido alguna de una lista de 50 enfermedades. La mayor parte de ellas eran de naturaleza respiratoria. El médico le miró con atención cuando Richards dijo que había un caso de gripe en la familia. ¿Su esposa? No, mi hija. ¿Edad? 18 meses. ¿Está usted inmunizado? No intente mentir, gritó el médico de pronto, como si Richards ya lo hubiese intentado. Comprobaremos su historial sanitario. Inmunizado en julio de 2023. Dosis suplementaria en septiembre de 2023. Centro sanitario del barrio. Muy bien. Adelante. Richards asintió al súbito impulso de abalanzarse sobre la mesa y apretarle el cuello a aquel gusano, pero obedeció y siguió adelante. En la última parada, una doctora de aire adusto, con el cabello pelado al rape y un exprimidor eléctrico en el oído, le preguntó si era homosexual. No. ¿Le han detenido alguna vez por delitos mayores? No. ¿Tiene alguna fobia intensa? Me refiero a si... No. Es mejor que escuche la definición, insistió la mujer con aire de leve condescendencia. Se trata de... Sí, tengo algún miedo inusual o irracional, como la claustrofobia o la agorafobia. ¿No es eso? No. La doctora apretó los labios y por un instante pareció tentada de hacer algún comentario punzante. ¿Utiliza o ha utilizado alguna droga adictiva o alucinógena? No. ¿Tiene algún pariente que haya sido detenido bajo la acusación de crímenes contra el gobierno o contra la cadena? No. Firme este juramento de lealtad y este juramento de liberación de responsabilidades para la comisión de concursos, señor Richards. Estampó su firma. Bien, muéstrele a la ordenanza la tarjeta y dígale el número que... Dejó a la mujer a media frase y le hizo un gesto con el pulgar a la ordenanza. Un tipo de dientes grandes. Número 26, Box. El tipo le trajo sus cosas. Richard se vistió lentamente y se encaminó hacia el ascensor. Notaba el ano caliente y alborotado, violado, un poco resbaladizo a causa del lubricante utilizado por el médico. Cuando estuvieron todos reunidos, se abrió la puerta del ascensor. La casilla blindada estaba vacía esta vez. El vigilante, junto a los botones, era un tipo delgado, con una gran marca junto a la nariz. «Pasen al fondo», iba diciendo. «Pasen al fondo». Mientras se cerraba la puerta, Richards vio que, por el otro extremo de la sala, entraban las S. El médico de la tablilla se acercaba al grupo. Luego la puerta terminó de cerrarse y no alcanzó a ver nada más. Subieron al tercer piso y la puerta dio paso a un enorme dormitorio semi-iluminado.
Filas y filas de estrechos catres de hierro y lona parecían extenderse hasta el infinito. Los vigilantes empezaron a anotar sus números, asignándole un catre a cada uno, conforme iban saliendo. A Richards le dieron el 940. El lecho tenía una manta marrón y una almohada muy delgada. Richards se tumbó y dejó caer los zapatos al suelo. Los pies le colgaban fuera del catre, pero no podía hacer nada al respecto. Cruzó los brazos bajo la cabeza y fijó la mirada en el techo. -94 y contando. Un potente timbre eléctrico le despertó súbitamente a las 6 de la mañana siguiente. Por un instante permaneció desorientado, sin reconocer dónde estaba, y se preguntó si Sheila habría comprado un despertador o algo parecido. Entonces recordó el día anterior y se incorporó. En grupos de 50 fueron conducidos a un cuarto de baño industrial donde mostraron la tarjeta a una cámara protegida por un vigilante. Richards se dirigió a una casilla de baldosas azules que contenía un espejo, un lavamanos, una ducha y un retrete. En un estante, sobre el lavamanos, había una hilera de cepillos de dientes envueltos en celofán, una máquina de afeitar eléctrica, una pastilla de jabón y un tubo de pasta de dientes a medio usar. Un rótulo en una esquina del espejo decía: «Respete esta propiedad». Debajo alguien había garabateado: «Yo solo respeto mi culo». Richards se duchó, se secó con una toalla colocada sobre el depósito de agua del retrete, se afeitó y se peinó. Le llevaron a la cafetería donde volvieron a enseñar sus tarjetas de identificación. Richards tomó una bandeja y la empujó sobre las barras de acero inoxidable. Le dieron una caja de cereales, un plato de patatas fritas grasientas, un cucharón de huevos revueltos, una tostada fría y dura como la losa de una tumba, un vaso de leche, una taza de café turbio sin crema, un sobre de azúcar, otro de sal y un poco de falsa mantequilla en un pedazo de papel oleoso. Devoró la comida. Todos lo hicieron. Para Richards era su primera comida de verdad, aparte de los grasientos pedazos de pizza y de las píldoras gubernamentales en Dios sabía cuánto tiempo. Sin embargo, resultaba extrañamente sosa, como si algún chef vampiro le hubiera chupado en la cocina todo el sabor, dejándola reducida a los meros productos nutritivos. ¿Qué estarían comiendo ellas esa mañana? Píldoras de algas y falsa leche para la niña. Un repentino sentimiento de desesperación le invadió. Señor, ¿cuándo empezarían a ver dinero? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿La semana siguiente? O quizá eso era también un truco, un señuelo. Quizá no iba a haber ningún arco iris y mucho menos una olla de oro al final. Permaneció sentado con la mirada en su plato vacío hasta que el timbre eléctrico volvió a sonar a las 7 en punto y lo enviaron con los demás hacia los ascensores. -93 y contando. En el cuarto piso el grupo de Richards fue el primero en ser conducido a una gran habitación sin muebles en cuyas paredes se abría algo parecido a bocas de buzón. Volvieron a mostrar sus tarjetas y las puertas del ascensor se cerraron con un suspiro a sus espaldas. Un tipo enjuto con una incipiente calvicie y el emblema de la comisión de concursos, la silueta de una cabeza humana superpuesta a una antorcha, en su bata blanca, entró en la habitación. «Bien, desnúdense y saquen todos los objetos de valor de su ropa», dijo. «Luego tiren estas en las ranuras del incinerador. Se les van a dar monos de trabajo a cargo de la comisión». Después, con una sonrisa magnánima, añadió: «Podrán ustedes conservar esos monos, sea cual fuera la resolución de la comisión». Hubo algunos gruñidos, pero todo el mundo obedeció. «Vamos, apresúrense», dijo el hombre mientras daba un par de palmadas como un maestro de escuela que señalara el final del recreo. «Nos queda mucho por delante». «¿Qué, usted también va a ser un concursante?», preguntó Richards. El hombre le dedicó una mirada de desconcierto. Al fondo alguien rió
disimuladamente. No importa, añadió Richards mientras se quitaba los pantalones. Sacó sus míseros objetos de valor e introdujo la camisa, los pantalones y los calzoncillos por una de las ranuras. Abajo, a considerable distancia, se produjo un breve y voraz destello de llamas. Se abrió la puerta del otro extremo. Siempre había una puerta en el otro extremo. Eran como ratas en un enorme laberinto escalonado piso a piso, un laberinto norteamericano, pensó Richards. Y unos hombres entraron unas grandes cestas rodantes, cada una de ellas con monos de una talla distinta. Los había pequeños, medianos, grandes, extra grandes. Richards escogió uno de estos últimos por su estatura. Pensó que le vendría ancho de hombros, pero se ajustó perfectamente a él. El tejido era suave, adherente, casi sedoso, aunque más resistente que la seda. Una única cremallera de nylon recorría la prenda de arriba a abajo. Todos los monos eran de color azul marino y llevaban en el bolsillo superior del costado derecho el emblema de la comisión. Al ver que todo el grupo lo llevaba, Ben Richards sintió que había perdido su rostro. Por aquí, les indicó el hombre, haciéndoles pasar a otra sala de espera. El inevitable librevisor parloteaba sin cesar. Vamos, serán llamados en grupos de a 10. La puerta situada detrás del librevisor llevaba otro rótulo que decía «Por aquí», acompañado de otra flecha. Tomaron asiento. Al cabo de un rato, Richards se levantó y se acercó a la ventana. Ahora estaban más arriba, pero seguía lloviendo. Las calles aparecían húmedas, negras y resbaladizas. Se preguntó qué estaría haciendo Sheila. El fugitivo, de Stephen King.